quiero compartir algo y quiero tratar lo imposible de ser un poco breve. Pero quiero compartir algo que yo creo que tiene mucho sentido. Pero antes quiero mostrar algunas fotos haciendo un recuento. ¿Debiera funcionar esto? Parece que no está funcionando. Así llegamos a este lugar. Ahí estábamos emparejando aquí porque estaba todo desnivelado, sacando tierra. Ahí habíamos echado la gravilla. Sí, y ahí estamos armando la carpa. Ahí está Jorge. Ahí estamos cuando empezamos. ¿Te acuerdas que nos costó en un comienzo? Pero ahí estaba la carpa. Muchos llegaron aquí, Sí, muchos llegaron aquí. Sí, ahí está la carpa. Ahí estábamos tratando de armar. Sí, haciendo una tarima. Esa fue nuestra cena de Navidad aquí. ¿Ya? En realidad habían tantas fotos, pero saqué algunas nomás. Y aquí ya empezó esta otra etapa. ¿Ya? Y yo cuando empecé a revisar la foto dije, ¿en un año pasaron tantas cosas? Increíble. Esas son las últimas. Y quiero dejar ahí. Quiero dejar esta foto ahí porque viendo esto sentí de compartir lo que voy a compartir hoy día, ¿ya? Y hay una palabra que la voy a poner ahí que está en Primera de Pedro y dice que nosotros hoy somos piedras vivas que damos testimonio de lo que Dios está haciendo. Y saben, estos pequeños, yo me alegro mucho por el crecimiento, por lo que logramos aquí en este lugar. Pero saben, lo más maravilloso es lo que está sucediendo ahí, lo que está sucediendo con los niños. Porque es un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. Lo material es un testimonio material que Dios obró, pero esto me impresiona a mí y de todos los niños y los jóvenes, porque hay algo que Dios está haciendo. Y yo quiero, como les digo, me acordé de esto y quiero compartir un poco de esto. Y esta palabra está aquí en 1 de Pedro 2:5, dice, también ustedes son como piedras vivas, con la cual se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hay un concepto aquí muy importante que habla de que somos como piedras vivas y es lo que quiero compartir un poco, como poner en el contexto a qué se está refiriendo esto, ¿ya? Y para esto vamos a remontarnos en la historia de Israel. Y cuando vamos a la historia de Israel, vemos una actitud distinta en el Israel que cruza el Mar Rojo y en el Israel que cruza el Jordán. ¿Ya? Si bien los dos fueron hechos maravillosos de Dios, marcan una diferencia en la actitud que tuvo el pueblo de Dios frente a estas circunstancias. En el libro de Números, capítulo 14, podemos ver esta historia y nos relata un momento clave en la historia de la marcha del pueblo de Israel a través del desierto. En el capítulo 14 narra todo esto, pero si volvemos un poco al capítulo 13, el capítulo 13 está hablando cuando enviaron estos 12 espías, ¿cierto?, a ver la tierra prometida y llegan a traer el reporte. Bueno, 10 de ellos dijeron que era una tierra de gigante, que era imposible poder conquistarla. 2 de ellos entregaron un informe distinto, Josué y Caleb, ¿verdad? Y dijeron que era una tierra
que podían alcanzar, donde era una tierra maravillosa, donde fluía leche y miel. Bueno, esto generó todo un conflicto que aparece narrado, como les digo, en el capítulo 14 del libro de Números, y dice que estos 10 espías empezaron a contaminar de alguna manera al pueblo y empezaron a murmurar. Y Dios castigó, y estos 10 espías murieron. Vino una plaga y murieron. Y Dios les dijo, les dio una sentencia muy grave. Les dijo que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, por cuanto no habían creído en las promesas de Dios, ni habían creído en el reporte que habían dado estos dos hombres. Ellos estuvieron cerca de entrar a la tierra prometida, pero a causa de la dureza de su corazón, no entraron, y vagaron en el desierto 40 años, y hasta que se acabó toda esa generación, el pueblo pudo pasar. Y yo quiero, como les digo, hacer un paralelo, quiero ser breve en esto, y hay en el capítulo 14, yo anoté algunos pasajes, dice, ellos se empecinaron. Otra versión dice que fueron obstinados, ¿ya? Dice, se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Lo que está pasando aquí, que después que el Señor les dijo que a causa de su incredulidad y por la murmuración no iban a entrar a la tierra prometida, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Quisieron subir por su propia cuenta. Pidieron perdón y nos arrepentimos, Señor, perdónanos, y vamos a subir a conquistar. Pero hay un detalle importante, dice que ni Moisés ni el arca, es decir, que ni la presencia de Dios subieron con ellos. Ellos subieron por su cuenta, y dice que fueron obstinados. Y eso les trajo mayor condenación, porque fueron derrotados ahí. ¿Ya? Entonces es una actitud, yo quiero resaltar la actitud de ellos. Dice, entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en la zona descendieron, los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jormá, o hasta Orma, dice una versión. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, Dios les dio una promesa, mandó espías, 10 de ellos trajeron un mal reporte y 2 trajeron un buen reporte. Y estos 10 empezaron a murmurar, y vino Dios y mató con una plaga esto, y les dijo a Moisés que ninguno de esa generación iba a entrar. Y ellos se arrepintieron, aparentemente, superficialmente, pero desobedecieron de nuevo, fueron por su cuenta. Ya, ahora vamos a ir, cuando el Señor ya había dictado una sentencia. ¿Ya? Quisieron hacer las cosas por su propia cuenta. Y como les digo, sabemos que esta generación no fue la que entró a la tierra prometida. Yo creo que aquí podemos identificar, yo anoté algunas cosas, que los israelitas de la primera generación estaban acostumbrados a sacar sus propias conclusiones y a actuar de acuerdo a eso. Nunca consideraban a Dios. No tenían oídos para el Señor, y muchas de las expresiones que ellos, no sé si, como les digo, anoté varios pasajes, muchas de sus expresiones se reflejan aquí. Dice, ¿para qué nos has traído el Señor hasta esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla. Otra versión dice, escojamos un capitán, para que nos vayamos de vuelta a Egipto. En otros lugares de la Escritura dice que echaban de menos la cebolla, que echaban de menos la comida allá, que querían volverse. Entonces, esta era la actitud, siempre ellos consideraban. ¿Y por qué Dios nos trae aquí? ¿Acaso no habían tumbas también en Egipto? Ese fue otro reclamo que hacían. Entonces, podemos ver claramente que el arrepentimiento de ellos fue un arrepentimiento superficial. O sea, fue condicionado por lo que estaba pasando, pero quisieron actuar desobedeciendo, quisieron subir por sus propias cuentas. Yo creo que muchas veces
nosotros actuamos de esa manera, pero quiero ir concluyendo después con esto. Ya muchas veces razonamos, somos obstinados en lo que creemos y muchas veces hacemos las cosas de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y muchas veces, yo siempre, el día viernes conversábamos, que muchas veces hacemos cosas y le decimos, Señor, bendice lo que hice. Y el Señor te puede decir, yo nunca te mandé a hacer eso. Hacer la voluntad de Dios lleva la bendición consigo. Pero muchas veces nosotros hacemos cosas y le pedimos al Señor que bendiga, Señor, bendice lo que hice. ¿Ya? Yo creo que muchas veces actuamos así. Entonces, la característica de esta generación fue esa. Ahora hay un detalle, la segunda generación, que fue la que entró a la tierra prometida, si hacemos un paralelo, tuvo una actitud totalmente distinta. ¿Ya? Fue una generación humilde, pausada y que seguía las instrucciones de Dios al pie de la letra, ¿ya? Dirigido por Josué. Vamos a entrar en eso un poquito, pero saben, haciendo un recuento, yo pensaba en esto, ustedes saben, a mí me gusta mucho la historia, y fíjense que la generación que cruzó el Mar Rojo en el desierto hizo toda una travesía y Dios los mandó por un lugar que era un poquito más largo para que no se encontraran con los filisteos y vieran la guerra y se desmotivaran y tuvieran temor. Entonces hicieron como un rodeo por la península del Sinaí y el lugar donde cruzaron, el trecho que cruzaron, era aproximadamente de 5 kilómetros de ancho. ¿Ya? El tramo que cruzaron en un golfo. En la península del Sinaí hay un golfo metido hacia adentro, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí cruzaron y el ancho del mar que cruzaron era alrededor de 5 kilómetros, ¿ya? Y pasó todo el pueblo ahí. Ahora, la generación que cruzó el Jordán, cruzó el río Jordán, que para nosotros comparado al río Biobío no nos parecería un gran río, porque en su ancho más pequeño es de 27 metros y el lado más ancho es de 45 metros. O sea, para nosotros no es un río. Estamos acostumbrados a río. Y si ustedes se fijan, y podíamos hacer yo así este análisis. Ellos vieron un hecho tan grande, separarse del mar, caminar 5 kilómetros. La segunda generación, a lo más, pasó 45 metros. Y la profundidad del Jordán, dicen que aproximadamente es de 1,5 metros hasta 3,5. Y ahora, la característica del Jordán es que la ribera es muy abrupta. Entonces, cuando habla la Escritura de que los sacerdotes pusieron el pie, o sea, yo me imagino los sacerdotes, se podían esperar cualquier cosa. O sea, podían dar el primer paso y caían 3 metros al fondo del río. Pero hay algo interesante aquí. Yo, pensando en esto, que uno siempre se impresiona por las cosas portentosas que hace Dios, pero fíjense que la primera generación vio maravillas durante el desierto y aún así desobedeció. La otra generación, podríamos decir que no vio mucho para cruzar, pero lo hizo de una manera distinta. Y yo creo que eso marca un precedente. Y quiero leerles aquí un poco y podemos ver la actitud. Dice, muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sittim y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron el campamento con la siguiente instrucción: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes y levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Miren qué distinto esto. Ellos no se iban a mover si el arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios, no se movía. O sea, si Dios no se mueve, nosotros no nos movemos. Totalmente distinta a la actitud de la primera generación. Se movían sin siquiera preguntarse si Dios los estaba llevando a hacer eso. Esta generación era totalmente distinta.
Se movían, escuchaban instrucciones de los sacerdotes, escuchaban las instrucciones de Josué, y no como las escuchó el pueblo de Moisés. Entonces, yo aquí veo tantas cosas. Ellos vieron a Moisés que hablaba directamente con Dios y que venía su cara resplandeciente, y que tenía que ponerse una capucha para que no les molestara su rostro. Ese tipo de milagros veían y aún así no creían. Pero esta es una generación distinta. Una generación distinta. Y seguimos, dice, y así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Miren, dice aquí, van a ir por un camino que nunca han andado. Por eso es importante que vaya a Dios primero, que vaya a la presencia de Dios primero. La instrucción y sigue, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Yo no sé si ustedes están siguiendo ahí. Dice, por su parte los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar por el río, por el cauce totalmente seco. Yo anoté algunas cosas y, como les digo, aquí había una actitud distinta. Dice que reposaron. De hecho, acamparon antes de recibir las instrucciones. El trecho que debían pasar hacia la tierra prometida no era nada. Pero aún así, decidieron esperar. Tomaron la decisión de reposar y de esperar instrucciones. Y de ver cuando se mueva el arca, avanzamos. ¿Me están siguiendo? Eso es súper importante. El Señor iba delante de ellos, como dice la Escritura, enseñándoles un camino que para ellos era desconocido. Solo si esperamos que Él se mueva, avanzamos en la dirección correcta y dentro de su propósito. Yo creo que esa es una gran enseñanza para nosotros hoy día. Mira, yo no sé, quizás hoy día, fin de año, y como hice este recuento, quizás tú mentalmente has hecho un recuento de tu vida. Y quizás tienes proyectos para el año que viene. Pero déjame decirte una cosa, yo no sé cuál es tu Jordán. No sé cuál es la frontera, qué es lo que está demarcando el límite a las promesas que Dios tiene contigo. No sé cuál es tu Jordán. Pero sí te puedo decir que hay una sola manera de atravesarlo. Es esperar, mirar que Dios se mueva y caminar. El principio es ese. No importa el desafío que tengas, no importa cuál sea tu Jordán, solamente hay una manera correcta de atravesarlo. Esperar, confiar en Dios, Dios te dice y avanzas. No hay otra manera. No hay otra manera. Muchas veces en nuestra actitud es como la de la primera generación. Avanzamos sin consultarle a Dios. O cuando debemos avanzar nos quedamos quietos. Yo creo que es una gran enseñanza. Quizás para este año te has planteado desafíos. Quizás sientes truncadas muchas cosas en tu vida. Ves un Jordán delante de ti y no sabes cómo atravesarlo. Déjame decirte, en el tiempo de Dios, Él va a separar las aguas, te va a abrir camino y vas a poder cruzar a los propósitos que Él tiene para ti. Amén. En algún momento, no cuando tú quieras, cuando Dios tenga determinado, y eso nos cuesta a nosotros. Pero esta generación se caracterizó por eso, esperó, confió, y cuando fue el momento actuó. Así de sencillo. Y podemos ver a través de la historia todas las conquistas. La primera conquista fue Jericó, donde no hicieron nada. Dios hizo todo. Pero después todas las batallas, todas las conquistas, vieron la mano poderosa de Dios que estaba con ellos. Quizás estás anhelando y soñando con una tierra prometida. Anhelas cosas. Está el Jordán.
déjame decirte algo. Te tienes que mover en el tiempo que Dios quiere que te muevas. Y cuando cruces el Jordán, vas a tener batallas, pero vas a tener la seguridad de que vas a salir victorioso. ¿Ya? Entonces, ella está atenta, miren. Es la única que dice amén. ¿Ya? Ya, entonces, miren. Y aquí le da instrucciones. Le da instrucción a los sacerdotes, dice, y les dijo, vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor. Dice, cada uno carga al hombro una piedra, serán 12 piedras, una por cada tribu. Aquí es donde quiero asociar el primer pasaje que les leí. Dice que los sacerdotes se quedaron en medio del lecho y pasó todo el pueblo. Y después cogieron a un hombre de cada tribu que tomaran piedras del lecho del río. Y estas piedras iban a cumplir este propósito, dice, y servirán como señal entre ustedes en el futuro. Cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, dice, ustedes les responderán, el día que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Eso significaban estas 12 piedras. Pusieron las 12 piedras ahí como una señal de testimonio. Y decía que quien pregunte, ustedes puedan decir, estas piedras están aquí porque Dios hizo estas cosas. Entonces, el libro de Pedro toma esta figura. Dice, ustedes son ahora piedras vivas. No son montones de piedras que dan un testimonio frío, sino ustedes ahora son piedras vivas que dan testimonio de lo que Dios ha hecho. Por eso esa foto de raíces y de estos jóvenes me conmueve, porque al final son un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. Este es un testimonio grande y glorioso de lo que Dios hizo. Pero lo que Dios está haciendo en esta generación es un testimonio vivo. No sé si logramos dimensionar eso. Un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica un templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces esto le da todo un sentido a nuestra vida, todo un sentido. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Y si tomamos la figura de este cruce del Jordán, los sacerdotes son los que se paraban en medio del cauce, se abrían las aguas y permitían que más gente entrara. Ojo, somos sacerdotes y figurativamente estamos teniendo el arca, la presencia de Dios, de manera que las aguas se abran para que mucha gente pueda entrar. Para que mucha gente pueda entrar. Ese es nuestro rol de sacerdote, mantener el arca firme, la presencia de Dios que esté firme, porque eso abre cauces, rompe barreras y mucha gente puede atravesar hacia su tierra prometida. No hay otra manera. Entonces el desafío es grande, pero ahí en la actitud me llama la atención. Reposaron, siguieron la presencia de Dios y se santificaron. Eso le dijo Josué, santifíquense porque mañana Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Reposar, seguir la presencia y santificarse. Yo creo que son principios que son tan válidos hoy día para todos tus sueños, para todos tus proyectos. No importando el Jordán que tengas por delante. No importando. Si la presencia de Dios se mueve, se abre el Jordán, se abre el Mar Rojo, se rompen todas las barreras que están impidiendo que tú entres a la tierra prometida, a la tierra que Dios ha prometido a tu vida. ¿Amén? Ayer, mientras había más de 500 fotos. Quedaron muchas afuera. Hay una donde sale Miriam con Iván pintando, Iván arriba del poste instalando, pero me habría gustado haberlas puesto todas.
La Catita pintando, están pintando aquí, línea por línea. Jessica igual vino a pintar. Yo doy gracias a Dios por lo que está haciendo. Pero así como Dios ha hecho estas cosas, yo creo que son el principio para lo que Dios tiene allá. De estas cosas van a ser mínimas si nosotros empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios tiene preparado. Amén. ¿Cuántas cosas más? Yo miraba esto, si en un año pasó esto, Señor, si seguimos confiando, viviendo de acuerdo a lo que tú quieres, ¿qué cosas tienes para este año? Quizás muchos vieron este lugar, ya le hicimos tanto. No, hay mucho más, mucho más. Amén. Amén. Creo que es un buen desafío. Otra de las características importantes de ahí, que el pueblo se movía como un solo hombre. Como un solo hombre. Y yo creo que si hay algo que caracteriza este nuevo pacto, esta nueva alianza, que se refleja en lo que vamos a hacer en tomar la cena, es esta alianza de pacto, esta alianza de familia. Pablo dice en 1 Corintios, cuando habla acerca de la cena, dice que hay una sola manera de tomar la cena indignamente. Y dice que es no discerniendo el cuerpo de Cristo. Mira qué interesante. Porque la cena significa eso. Por eso se le llama comunión también. La cena refleja eso, un nuevo pacto, una nueva alianza. Un sentido muy profundo. Y yo creo que Dios nos va a llevar, y no lo digo como se diría cualquier discurso de fin de año, el próximo año va a ser mejor. ¿Ah? Yo creo que va a ser mejor en la medida que permanezcamos obedeciendo y siguiendo las instrucciones del Señor. Amén. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias por lo que tú has estado haciendo en nuestras vidas, Señor.